Hola mis chamitos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi mundo. Ustedes lo pidieron y estamos en la costa de Bélgica, en la ciudad de Oostende. Estamos justamente en las afueras de Oostende, ese es el centro de Oostende y este es el puerto de la ciudad. Pero antes de ir para allá nosotros descubrimos un fuerte, un antiguo edificio que se llama el Fuerte de Napoleón. No sabemos realmente a qué es, pero vamos a descubrirlo juntos. Parece que es un restaurante, tal vez lo adaptaron. Aquí se da muchísimo que las antiguas edificaciones como fuertes, iglesias, conventos, los adaptan para que sean hoteles, restaurantes. Francia tuvo durante muchísimo tiempo ocupado este territorio. Entonces, durante la época de Napoleón, él construyó este fuerte. Luego, en la Primera Guerra Mundial, los alemanes utilizaron este lugar para almacenar artillería y pernoctar. La entrada a este lugar es de 7 euros por persona. Y como pueden ver, ellos han decorado estos murales diciendo cuál es toda la historia. Para la Segunda Guerra Mundial, los alemanes estuvieron también aquí para pernoctar y para almacenar la artillería. Básicamente, después de eso, la actividad más interesante es que se convirtió en un museo especialmente para niños. Para ser muy honesta, este es un fuerte bastante pequeño con no tanta historia. Les voy a decir, ahórrense los 7 euros. Es sobre todo como un museo para niños. Si tienen niños o quieren venir al restaurante y tener alguna vista diferente, ok, pero no. Para mí es como 2 estrellas. But I think you can come here for free, huh? Yeah. The rooftop is accessible. You don't have to pay anything. You don't have to pay to come to this roof. That I recommend it. Okay, so this is the Mercator. This ship is the pearl in the harbor in the center of Oostende. It's a nice thing. It's a very old ship. I think about built in around the beginning of the 1900s. Very nice, you can visit it, but today we're too late. It's already closed. It's past 5 o'clock. So next time we have to be in earlier in here. It's just a €5 entrance, which is really worth it because it's nice to go inside, see the authentic furniture and everything is nice, beautiful, well maintained, very clean and very big. It's gonna take you about an hour to visit the entire ship. It's an amazing thing. La iglesia de San Pedro y San Pablo, que está en el centro de la ciudad, fue construida originalmente en el siglo XVI. En tiempos de Leopoldo II fue destruida y solamente quedó este antiguo campanario. Yo pensé que era una selfie. Perfect, nice, okay. Oost significa este
y Einde significa final, es decir, esta ciudad se llama al final del este. La importancia de esta ciudad viene desde el año 1445, donde el rey Felipe el Bueno autoriza un puerto. Desde entonces, la cantidad de comercio y su extensa playa hace de esta ciudad una de las predilectas para la aristocracia europea. Incluso hoy en día, las personas que viven en Ostende son consideradas como personas bastante pudientes. No es tan cómodo porque todo el mundo está caminando en el medio y no tienen así como mucho cuidado, no hay tanto espacio para la bicicleta, pero se pasa bien. Solo les puedo sugerir que no compren la comida en la costa porque les va a salir más costoso. Entonces lo que nosotros hicimos fue meternos en uno de los bulevares, no te sé decir cuál es la dirección exacta, pero apenas vimos un sitio de muchos colores que parecía latino y que se llamaba La Fiesta, entramos a ver qué tal. Y miren lo que estamos tomando. Hemos encontrado este sitio que se llama La Siesta. Ay, yo pensaba que era La Fiesta, es La Siesta, porque allá dice La Fiesta. Ah, él está disfrutando. Mojito especialmente. Bueno, él fue el que descubrió este lugar, así que a él le debemos. Espero que les haya gustado este paseo tanto como a mí. Nosotros lo disfrutamos muchísimo porque nos trajimos nuestras bicicletas. Entonces, puntos. Les recomiendo que se traigan sus bicicletas y si no las tienen, ustedes aquí pueden rentar en el borde de la playa. Ellos tienen algunos sitios donde puedes rentarlas. Porque la costa es muy grande y la ciudad como tal es grande y tienen varios puntos de interés. Hoy disfrutamos mucho porque el clima estaba como un poquito fresco y no estaba tan caliente. Pero normalmente es una ciudad veraniega. Pero también tiene parques, como pueden ver detrás de mí, donde puedes venir, sentarte y disfrutar. Recuerda que estoy muy activa en mis redes sociales y este paseo lo pudiste ver a través de mis redes sociales también. Un besito y que Dios te bendiga.